Muy buenas, bienvenidos un día más a Yeup y tenemos hoy una gran entrevista. Y mirad en qué sitio estamos, maravilloso. Estamos en Las Arenas, en el Hotel Embarcadero, y vamos a charlar con otro ex León. Estuvimos con Xavi Echeita, hemos estado con Gaizka Toquero y hoy estamos con Aitor Larrazábal. Muy buenas, Aitor. Muy buenas. Bueno, lo primero es que ricasco, ¿eh? Estamos en Gaiti, no hay de qué, porque es un placer, sabes que es un placer atenderte, charlar contigo y obviamente de todos los temas que tenemos por delante, ¿no? Que seguramente van a ser unos cuantos y vamos a estar entretenidos. Encima este hotel lo conoces bien, ¿eh? Sí, es un hotel en el que yo me siento como en casa, ¿no? Tengo a los responsables del hotel y a todos los que trabajan en él que te hacen el día a día o cuando estás aquí habitualmente, pues como muy ameno y les tengo que dar las gracias por anticipado, desde luego, porque siempre es un privilegio poder estar aquí. Es que ricasco, porque la verdad que es una gozada poder charlar aquí. Aitor, has estado unos días fuera, desconectando, vacaciones, porque ha sido una temporada exigente, buena también en lo deportivo, luego la pena, ¿no?, el playoff, pero este Guernica ha dado guerra. Sí, pues unas vacaciones merecidas, como casi siempre las vacaciones, ¿no? Después de un año de trabajo, pues siempre se agradecen. Una temporada exigente, dura, por el inicio, porque fue un inicio complicado, y después porque sin pensar que el objetivo real iba a ser el de clasificarnos para el playoff, bueno, pues lo conseguimos y hemos estado ahí metidos en esa pelea hasta esa primera eliminatoria de playoff, donde bueno, caímos contra un muy buen equipo que es el Avilés, pero desde luego todo el transcurso y todo el camino que hemos vivido durante esa temporada ha sido muy intenso, pero ha sido muy bonito. Sin olvidar la Copa, ¿eh? Eliminar el Leganés, después caéis con el Celta, la magia de la Copa. Fue un chut, yo creo que, más que un chute, ¿no? El chut fue el que nos dio el pase a la siguiente ronda, pero el chute de energía y sobre todo de confianza para los jugadores, ¿no? Porque no estábamos haciendo las cosas mal, pero cuando los resultados no se consiguen, pues a veces, pues se generan ciertas dudas. La directiva, en ese sentido, la verdad es que hay que darles las gracias también a directiva y presidente, porque tuvieron la tranquilidad y la paciencia necesaria para transmitirnos esa confianza que ellos tenían, y los jugadores porque no dejaron de creer. El equipo consiguió pasar esa eliminatoria contra el Leganés y ahí pues también empezó a crecer en liga, ¿no? Hasta conseguir lo que conseguimos en mayo, que fue ese quinto puesto y esa clasificación para playoff. Además, en mayo, no te voy a decir inesperado, ¿no?, pero dependíamos de otros resultados, se gana al Mutilvera y después cae el Beasain y el Guernica a última hora, dentro. Sí, porque el final de temporada no fue el que esperábamos después de esa segunda vuelta, yo creo que bastante buena que hicimos, ¿no? Perdimos contra Arenas en casa, perdimos contra San Juan en casa el penúltimo partido también, y ahí nos vimos casi más fuera que dentro. Y sin embargo, en ese último partido en Mutilva tuvimos la capacidad de hacer los deberes, porque necesitábamos también el intentar clasificarnos para un puesto que otorgara esa competición de Copa esta temporada que viene, y esperar. Y en esa espera, porque ya había terminado nuestro partido, pues el Beasain hace el 2-1, gana el Tudelano y nos da la opción de jugar a nosotros el playoff. Y luego la pena del playoff, ¿no? Evidentemente lo has dicho, era un equipazo, era complicado y pues al final son experiencias que tienen los chavales, no pudo ser. No, y peleamos bien, merecimos algo más en el partido de ida en Guernica, estuvimos bien, y durante los primeros 45 minutos en Avilés también estuvimos muy bien, ¿no? Hasta, ellos estaban nerviosos en el descanso, con 0-0, y en el inicio del segundo tiempo yo creo que nosotros, pues por el ADN del equipo también, intentar jugar, intentar algo más, nos equivocamos en dos transiciones por dentro que intentamos hacer, ahí nos robaron y ellos, si algo tenían, era pólvora arriba y
pues nos acudieron, se pusieron 2-0 y yo creo que ahí ya las opciones que habíamos podido tener hasta ese momento se desvanecieron. Se termina esa opción de ascenso a primera ref, el Guernica seguirá en segunda ref y tienes opción de renovar, porque el club, la directiva, el presi te pone encima de la mesa esa opción, pero al final no renuevas. Sí, es cierto que bueno, ya casi un mes antes, o 5 o 6 semanas antes de terminar la temporada, el presi y el director deportivo que llegaba a Guernica, Edu Abad, con el cual ya tenía cierta relación, confianza, etcétera, etcétera, pues se reunieron conmigo para transmitirme un poco que querían que yo siguiera siendo el entrenador para la temporada que viene o incluso para las 2 siguientes, y les dije que quería esperar un poco a que terminara la temporada y ver un poco, ¿no?, lo que hacía el equipo, de qué era capaz, si entrábamos en playoff, si no, etcétera, etcétera. Y después de, bueno, de valorarlo, de darle una vuelta, de hablar con mi equipo de trabajo también, bueno, decidí que de momento no iba a tomar esa renovación y que iba a esperar a ver qué ocurría en el mercado también, porque, hombre, entiendo que el año que hemos hecho en Guernica ha sido importante y no tenía claro si el año que viene, con un presupuesto similar o incluso algo menor, porque se hablaban de esos números, el competir en una categoría como la segunda ref con los equipos que va a hacer, bajaba el Viva Atleti, bajaba el Logroñés, bajaba el Calahorra, sube el Baracaldo con un potencial importante, sigue el Tudelano, sigue el Alavés B. Bueno, se veía algo complicado, ¿no? Por lo menos el intentar volver a hacer una temporada similar o incluso mejorar, ¿no? Y mi propia autoexigencia como entrenador me obligaba a ser bastante frío en ese sentido y pensar que se ha conseguido una meta importante, una cota que no va a ser fácil de volver a repetir y bueno, pues casi prefería esperar, si salía algo interesante, bien, y si no, pues obviamente la ley del entrenador dice que si no es ahora, pues en noviembre empiezan a cortar las primeras cabezas y que también hay que estar preparado porque esto ocurre, ¿no? Ha ocurrido conmigo en algún momento y ocurrirá porque es la ley del fútbol y la ley del entrenador. En ese sentido, ¿cómo es el verano de un entrenador que no tiene equipo, está pendiente del teléfono, el teléfono suena menos de lo que quieres? ¿Cómo va el tema? Es complicado, no es fácil, no es fácil porque tienes cosas que te llega a través de tu representante, hay interés de clubes, hay interés de equipos y bueno, pues sí, estás esperando a que el teléfono pueda sonar en cualquier momento, ¿no? Yo he intentado de alguna manera despejarme estos días que he estado de vacaciones y estar tranquilo y bueno, ya veía que se iban cerrando bastantes clubes, bastantes puertas, por tanto cada vez un poco más mentalizado también de que bueno, el inicio de la temporada pues iba a ser tranquilo, iba a ser viendo fútbol, bueno, seguiría haciendo los partidos del Athletic en la radio, comentándolos, etcétera, etcétera, que es algo que también lo he podido compaginar este año y me parece muy agradable, muy bonito. Y bueno, pues de momento ahí estoy, ¿no? A la espera. Todavía hay algún club que parece que puede tener interés y bueno, pues un poco intentando decidir y ver qué van a ser estas últimas horas. Aitor, si te suena el teléfono durante la entrevista, píllalo, ¿eh? O sea que... Lo he puesto en silencio, Kevin. No, pero imagínate que tienes una llamada ahora de alguien importante y... Más importante que esto ahora mismo no hay nada, o sea que tranquilidad. Me parece bien. Aitor, vamos a hablar un poco de tus inicios como míster, ¿eh? Luego hablaremos de jugador, pero de entrenador. Y quiero pararme en Gatica, temporada 2008-2009, División de Honor. Temporadón, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Fue una temporada muy, muy chula, ¿no? Yo venía de Lauro, de estar allí 4 años con infantiles y juveniles, porque solo estuve 6 meses después de dejar el fútbol de sabático, digamos, ¿no? No llegó ni año sabático, fueron 6 meses. Y empecé a entrenar porque era lo que me apasionaba desde que he sido muy jovencito, ¿no? Y cuando salgo de Lauro, compagino Lauro incluso con Gatica, porque el presidente de Gatica me llama y me dice que quiere
tenerme de entrenador para esa temporada. Yo veo el último partido de esa temporada, que era Gatica Deusto, y estaban jugando un Leioa Balmaseda, que teóricamente terminaban a la par y que dependiendo de lo que ocurriera en Leioa, el Gatica podía ser equipo de tercera división esa temporada siguiente, en la que yo iba a ser el entrenador. Termina el partido en Gatica, creo que con empate, y también iba a empate el de Leioa, entonces el Gatica podía ser campeón, subir, etcétera, etcétera, pero en Leioa termina 10 minutos más tarde por un problema de aspersores que hubo, etcétera, etcétera, y finalmente el que asciende es el Leioa, y yo pues sigo en División de Honor al año siguiente con el Gatica, pero haciendo una muy buena temporada, porque también quedamos terceros o cuartos, y fue una temporada muy chula, y luego de ahí pues me llega otro pasito más. Cuando entras a un vestuario, un Aitor Larrazábal, chavales jóvenes, me imagino que también tu presencia, tu discurso tendría peso, ¿no? O sea, verías que los jugadores te atendían bien. Siempre, no he tenido ninguna queja. La verdad es que en ese sentido, y donde he estado, Salamanca, Marbella, Amorebieta, Lemona, Baracaldo, Guernica, donde he estado, siempre ha sido mucha atención, y la verdad es que como admiración en algunos momentos, ¿no? No en vano, pues tengo unos números en mi vida futbolística que también me avalan para que esa admiración de alguna manera pues pueda existir, ¿no? Pero luego el día a día conmigo creo que es muy fácil porque intento también ser un entrenador cercano para saber un poco la problemática del día a día, las circunstancias de cada jugador, que es muy importante, ¿no? Al intentar conocer un poco más a los jugadores que tienes, no es solamente el hecho de llegar allí, entrenar y cada uno nos vamos para nuestra casa, ¿no? Sino saber un poco más, porque eso me puede hacer a mí también el que pueda sacarles algo más de rendimiento a los futbolistas, ¿no? Porque el futbolista es una cosa y la persona es otra, ¿no? Y yo creo que el que tiene valor es la persona antes que el futbolista. Aitor, ¿y cómo se lleva esa relación con el jugador sin ser su amigo, imagino, manteniendo siempre la distancia, ¿no? Mister jugador, pero sin tampoco ser un rancio? O sea, te quiero decir, ¿tú cómo llevabas eso? Bueno, es lo que he visto también de alguna manera, las experiencias que he tenido cuando yo era futbolista, ¿no? Entrenadores cercanos en algunos momentos, pero que cuando luego tenían que actuar, actuaban con mano rígida, ¿no? Y es lo que yo intento, cuando he tenido que apretar a alguien, lo he apretado, pero también le he tendido la mano para intentar ayudarle y sacar lo máximo de él, ¿no? Y repito, si hay algún problema, alguna circunstancia que puede estar ocurriendo en la vida de cada persona, cada futbolista, pues intentar ayudarles en eso, ¿no? Porque creo que es algo muy, muy importante. Bueno, bien, lo he llevado bien. De hecho, a día de hoy todavía chateo con jugadores que he tenido y que ahora, pues alguno de ellos está en primera división, el caso de Toni Sánchez, que estuvo en el Baracaldo, o Son, que hace muy poquito, que también lo tuve en el Baracaldo y se quedó a las puertas de ascender otra vez con el Levante, ¿no? Entonces, una relación muy, muy fluida, muy buena, un poco motivo del tiempo que hemos estado juntos y de lo que hemos convivido, ¿no? ¿El entrenador puede ser amigo de los jugadores? Es difícil que sea amigo, ¿no? Es cierto que es más fácil quizás en unas categorías como estas, que cuando ya vas subiendo un poco más, ¿no? Donde las decisiones y los egos de los futbolistas pues son mucho mayores, ¿no? Entonces la capacidad que tiene cada futbolista en el alto nivel de gestionar esas decisiones del entrenador a veces chocan frontalmente con lo que el entrenador piensa y por eso es difícil ser amigo. Pero bueno, entiendo que también hay que ponerse en la piel del futbolista y también hacerles ver que tú ya has pasado por eso antes, ¿no? Y que has estado en un vestuario de primera división durante 14 temporadas y que lo que están pasando ellos normalmente en algún momento de tu carrera ya lo has vivido. Al final es un plus. Yo soy de los que creo que haber sido exjugador, haber vivido muchas batallas, haberlo pasado mal, haber vivido buenos momentos, compartir vestuario, te da un plus. Evidentemente yo creo que sí, yo creo que es la realidad. Repito, por experiencias vividas, ¿no? Casi todo lo que yo he
vivido durante mi etapa futbolística, pues ahora lo puedo comentar, lo puedo volver a vivenciar desde otro prisma y hacerles a los jugadores partícipes de anécdotas que a mí me han ocurrido y que a alguno, quizás en otra medida, pero también le pueden estar ocurriendo. Y una de las claves, gestionar egos. Difícil también, ¿no? Muy difícil. Yo creo que es lo más difícil. Nosotros este año, en este tándem que he formado con Gorka Iraizoz, que la verdad es que, al igual que todo el grupo de trabajo, ha sido grandes profesionales, pero en el caso de Gorka, además ya le dejé claro desde verano que quería que llevara un poco la metodología del entrenamiento, etcétera, etcétera, que yo tenía que hacer de director deportivo para conformar una plantilla y luego durante el año hay que gestionar esa plantilla. Y yo me considero un buen gestor de grupo, ¿no? Y le he dado la posibilidad a Gorka de que sea él el que prepare los entrenamientos, el que lleve un poco esa otra parte, ¿no? Que finalmente es muy, muy importante, evidentemente. Y entre los dos, bueno, pues hemos hecho un trabajo que creo que ha sido muy, muy bonito y ha dado con ese final que, bueno, pues un objetivo creo que muy positivo para el club en el año de su centenario. Después de tu paso por el Gatica, haces una gran campaña y vamos a Lemona, a Roragusía. 2 buenas temporadas, ¿no? Las dos. A la segunda creo que jugamos la final de la Copa Federación, con un pasito que habíamos dado muy importante ya en el partido de ida, y luego perdimos en Lemona incomprensiblemente, pero 2 muy buenas temporadas y eso fue un máster para mí, un máster, porque conviví 2 años con Michi como presidente y la verdad es que, bueno, fue ya el estar muy cerquita del mundo profesional, ¿no? Porque, bueno, era una segunda B muy potente con los equipos gallegos. Nos enfrentamos al Lugo de Quique Setién, por ejemplo, y le ganamos 0-2 allí, con un partido fantástico, con jugadores también buenos en el Lemona. Para mí fueron 2 años en ese sentido deportivamente muy, muy buenos y bueno, con opciones además de poder haber seguido creciendo, ¿no? En cuanto al tema entrenador. 2011, Josu Urrutia, presidente, y llegas a Lezama. Y empiezas siendo entrenador. Bueno, fue otro máster para mí, ¿no? Pero no llego como entrenador, sino que llego un poco a trabajar mano a mano con José María Amorortu, él un poco para llevar toda la parte de la dirección deportiva y la coordinación. Y 2 años después, 2013, pues José Mari se dedica solamente al primer equipo porque llega Marcelo Bielsa. Y tú eres coordinador de Lezama, ¿no? Y yo, efectivamente, sale Marcelo Bielsa, después de esos 2 primeros años llega Ernesto Valverde y yo me quedo como coordinador de la cantera. Bueno, algo también diferente, muy positivo, donde aprendí muchísimo, donde tuve que gestionar a 200 y pico jugadores de la cantera y a sus familias, ¿no? Menuda responsabilidad, Manito. Sí, es una responsabilidad, pero es bonito porque a día de hoy, pues también el hecho de que te pares con jugadores que aunque les hayas dado la baja y en ese momento haya sido lo peor de lo peor, porque la responsabilidad como figura principal de esa academia, pues estaba yo, pero bueno, pues la manera y el trato de hacerlo y las formas creo que son tan importantes o más a la salida de un jugador de Lezama que la propia entrada, que todo es ilusión, ¿no? Porque efectivamente pues entran en la estructura del Athletic. Y luego el 17 de junio de 2015, 13 días antes de finalizar tu contrato, decides salir de Lezama. Sí, bueno, se dieron una serie de circunstancias con las que yo no estaba de acuerdo, sobre todo sabiendo que yo me iba 13 días después, ya habían anunciado, ya había hablado con el presidente de que eso iba a ocurrir. También pensaba que, bueno, mi etapa en ese sentido había concluido allí. Yo no soy de las personas que, bueno, porque estás en el Athletic puedes hacer de todo, es igual que hagas una fotocopia o que seas el
el coordinador de la cantera, ¿no? Hay personas que se quedarían allí por cualquier cosa. Y yo soy de las personas que he tenido mi oportunidad en Lezama, estuve 4 años, disfruté, aprendí y me llegó el momento de salir, de no continuar, ¿no? Y bueno, así lo transmití y así quise hacerlo. En alguna entrevista dijiste que no te sentiste respaldado desde arriba. Sí, bueno, yo pedí ciertas actuaciones. En un principio parecía que se estaba de acuerdo y sin embargo luego pues vi que no era así, ¿no? Y la manera de pensar con el que en ese momento era el presidente, que era Josu Urrutia, pues no estábamos en el mismo lugar donde habíamos estado todos los años anteriores, ¿no? Y fue también digamos, una decisión que a mí me costó, pero que tenía que tomarla porque mis principios, ante todo, son los que me avalan, ¿no? Y los que he visto desde muy pequeño, los valores que me han enseñado en mi casa, y cuando esos valores veo que no van a seguir siendo los pioneros, los principales con las personas que yo tengo a mi alrededor y que trabajan para mí, pues desde luego no estoy de acuerdo, y como no estaba de acuerdo decidí marcharme, aunque sea del Athletic, que es yo creo que para todos lo más importante que podemos tener en nuestro corazón. ¿Viste cosas que quizás están haciendo en Lezama que no te gustaban? Totalmente, por ahí va un poco esa decisión, y el avalar a personas que eso lo estaban secundando, pues desde luego no era lo que yo veía como algo que me podía hacer sentir bien en el día a día, y bueno, preferí cortarlo por lo sano. La vida sigue, vuelves a los banquillos y esta es buena. 3 partidos con el Marbella. Sí, sí. La verdad es que bueno, fue un año donde yo me traslado a vivir a Barcelona, un año sabático de alguna manera, también esperando a si sonaba algo. Y bueno, pues sonó algo diferente, ¿no? Algo diferente, porque quedaba un mes de competición allí en Marbella y me dijeron si estaba por la labor de intentar salvar al equipo, que llevaba 8 derrotas consecutivas y que se estaban ahogando ya en pleno descenso, ¿no? Y bueno, hice la maleta y me fui para Marbella con Gonçal Suances, al que llamé para ver si quería venir conmigo a esa aventura, y ahí estuvimos ese mes. Bueno, salvamos del descenso al Marbella, luego hubo cambios, entró otro inversor, Pandalone, un italiano, y bueno, decidieron que traían otro director deportivo y otro entrenador, y bueno, a mí me llamaron desde Amorebieta para coger el Amorebieta, y bueno, pues ahí que me vine porque me gustaba la posibilidad de entrenar otra vez cerca de casa y a un equipo como el Amorebieta, ¿no? Que ya hemos visto ahora de lo que ha sido capaz. Antes de hablar del Amore, quiero que veas esto. Aitortxu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, nada, muchas veces ya hemos hablado de todo esto. Acuérdate, como siempre hablamos, esto es para valientes, ¿eh? Y para hacerlo todo con esencia. Y para muestra, acuérdate, ¿te acuerdas aquel partido de Marbella, el primero, en el descanso? 0-3 perdiendo y había que mínimo empatar. ¿Te acuerdas que íbamos hablando por la línea del centro del campo? Y ahora ¿cómo lo hacemos? Bueno, acabamos empate a 4 y libramos. ¿Cómo va el riesgo, eh? Bueno, Moreno, un abrazo grande y a darle. Bye, agur. Sí, señor, pues ese es un poco el resumen de ese primer partido, ¿no? Y de las circunstancias que rodean a todo, ¿no? Yo fui ajeno a una anécdota. En el descanso del partido tuvimos a un jugador que estaba haciendo algo con el móvil. No sabíamos si estaba apostando o no, no sabíamos si estaba mandando un mensaje a la familia porque anulaba la cena de después porque íbamos 0-3. Yo no me di cuenta, luego me lo dijo Gonçal, que le había estado viendo, ¿no? Y hubo que tomar decisiones. Hice 2 cambios, el partido estaba como estaba y tuvimos la capacidad de salir al campo, de hacer un gol rápido, 1-3, de que nos volvieran a hacer otro gol, 1-4,
Y luego el partido se rompió y tuvimos pues esa posibilidad de empatar, ¿no? De hecho, bajó el presidente a felicitarnos, Alexander Grimberg, el ruso, y vino a felicitarnos porque había sido el mejor partido que le había visto en toda la temporada al Marbella, ¿no? Y bueno, fue algo bonito de ver después del partido, pero una angustia durante el propio partido porque llegar y ver lo que estaba ocurriendo fue duro. Y con Gonçal Suárez está en buena relación. Sí, con Gonçal siempre he tenido buena relación. Fue uno de los entrenadores que salió esos días previos a estar yo y a dimitir de mi puesto. Que puede ocurrir porque aquellas personas que se van a hacer cargo de la dirección deportiva o de llevar el club pues deciden qué entrenadores tienen que estar y cuáles tienen que salir. Y bueno, con Gonçal siempre he tenido buena relación. Le llamé y nos fuimos a esa aventura los dos, y la verdad que pasamos un mes con mucho trabajo y cierta angustia, pero que siempre con muchas anécdotas que quedarán para el resto de nuestros días. Aitor, luego has dicho Amorebieta, después Baracaldo, paso por Salamanca, vuelta al Baracaldo. Has tenido bastante movimiento, ¿eh? Sí, bueno, y bien también, porque en Amorebieta hicimos una temporada que libramos en el último tramo de la liga. Había equipos muy buenos y el Amore estaba en una situación peligrosa en cuanto a lo económico. Justo después de la temporada que yo dejo y firmo por el Baracaldo, bueno, hubo problemas con deuda, entró la directiva de Jon Larrea al frente del Amore y bueno, se encontraron con un pastel importante, ¿no? Y nosotros, bueno, tuvimos la capacidad de aguantar al Amore porque deportivamente pues también estuvimos justos para firmar, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue un año también de mucho aprendizaje. Y firmó por el Baraca 2 años con Iñaki Zurimendi, director deportivo, y fueron 2 años duros, bonitos, porque hicimos un 6º puesto la primera temporada y un playoff en la segunda temporada. Pero duros porque, bueno, pues allí estaban bastante divididos, ¿no? El público, un sector del público bastante enemistado con la directiva y con el presidente, pues porque habían cesado al entrenador anterior. El público no estaba totalmente de acuerdo, aunque deportivamente pues tampoco habían estado muy bien en la temporada anterior, etcétera, y todavía, aun teniendo un entrenador nuevo que no había ni demostrado nada, pues ya se estaban metiendo casi conmigo desde el primer día, bueno, casi no, desde el primer día y hasta el último, durante las 2 temporadas, incluso haciendo playoff, ¿no? Entonces, no fue agradable el tener un sector de la grada en tu contra desde el primer día, pero fue fantástico porque en 2 años pues hicimos 2 muy buenas temporadas y además teniendo la capacidad de luego jugadores que han estado o que han pasado por tus manos pues han terminado en primera o en segunda división, ¿no? Como el caso de Son o de Toni Sánchez o de Buenacasa, y seguramente me dejo alguno más, ¿no? Aitor, al final has estado cerca, ¿no?, de incluso la segunda división. Hubo alguna opción con el Mirandés y por poquito, por circunstancias, la vida, al final el fútbol muchas veces ocurre eso, pero no has podido dar ese pasito, ¿no? Sí, es cierto, sí. Estuve reunido con Chema Aragón y con el presidente del Mirandés en Miranda en un hotel, y básicamente yo de esa reunión pues me levanté pensando que iba a ser el entrenador y que iba a ser incluso por los mensajes del presidente, ¿no? Pero sí es cierto que esa misma tarde-noche pues se dan una serie de circunstancias. Andoni Iraola había sido cesado poquito antes en Chipre y a través de su, no sé si preparador físico, que tenía cierta relación con Chema Aragón, etcétera, bueno, pues se toma la decisión de que Andoni Iraola sea el próximo entrenador del Mirandés, y es ley del fútbol, o sea, hay que elegir, y la elección pues se dio así, ¿no? Entonces me quedé ahí como en
la boca de haber podido entrar a un club ya profesional, ¿no? como el Mirandés en segunda división. Y bueno, inicio la temporada también, pues como casi estoy pensando que puedo iniciar esta, ¿no? sin entrenar, y con muchas ganas, porque había sido un año muy bueno, playoff, casi puedes entrenar a un equipo profesional y las prisas me llevan quizás a elegir un proyecto pues que luego te puedes arrepentir, ¿no? Sobre todo por quién dirige y quién es el propietario del club, en este caso Salamanca, no por su afición ni por la gente que teníamos en el día a día con nosotros, que fue maravillosa, y la afición del Salamanca es brutal, lo que significa para esa ciudad, pero sin embargo, pues ya digo que me equivoqué con llegar allí en el momento que gestionaba el club, quien lo gestionaba, que lo sigue gestionando en este momento. Un saludo por el fenómeno. De todas formas, lo que es la vida, ¿no? A veces, ¿no? Estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, tomar una buena decisión, que no se tuerza, o sea, nunca se sabe. Bueno, yo he tenido mucha suerte en la vida, siempre digo lo mismo, ¿no? Porque creo que he llegado al fútbol profesional y al Athletic precisamente por eso, ¿no? Por estar en un momento y se dio una circunstancia, ¿no? Es cierto que luego tienes que aprovechar esa circunstancia. Pero yo tengo una anécdota brutal, y es que no voy al torneo de la Alcudia con el juvenil porque tengo una ciática. 6 días en la Alcudia y me quedo en Lezama a recuperarme. Y el tercer día, después de estar con la ciática, salgo a correr, me vuelvo a tratar, y el Bilbao Athletic con Iñaki Sáez de entrenador se queda sin centrales, y tenía un partido amistoso contra el Eibar, una semana antes de empezar la liga. Y yo iba a jugar con el juvenil, no con el Bilbao Athletic. Y me infiltran para poder jugar con el Eibar 2 días después de haber empezado a trotar, porque yo no he ido a la Alcudia, y juego contra el Eibar con el Bilbao Athletic, el partido amistoso, y juego el primer partido en Santander, primer partido de liga, ganamos 1-2. Y juego toda la temporada con el Bilbao Athletic, yo ya no vuelvo al juvenil. Y de ahí paso al primer equipo. O sea, circunstancias que te hacen, es cierto que luego hay que aprovecharlas, pero que te hacen llegar al mundo profesional. Entonces, las mismas que no me han hecho entrenar en el mundo profesional porque ha aparecido otro en el último momento, pero sí me hicieron llegar a poder jugar en el Athletic. Por lo tanto, bueno, pues es el destino. Yo creo mucho en ello y en la energía de cada uno en ese momento, ¿no? Vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De cuando empiezas a pegarle patadas al balón. ¿Apuntabas maneras ya desde chiqui? O sea, se veía que Aitor Larrazábal, esa pierna izquierda, ¿había magia? Sí, yo jugaba bien de pequeño, jugaba bien. Jugaba en el cole, metía muchos goles, jugaba, pues en el curso todos querían jugar conmigo. Quizás en ese momento no eres consciente tampoco de todo ello, ¿no? Pero es la realidad. Y con 6 años iba a ver a mi hermano que jugaba en el Munguía en tercera división, grandes partidos contra Sabiñánigo, contra Sangüesa, una tercera división potente, a Munguía, y yo me chupaba todos los partidos, estaba muy atento, me gustaba mucho, disfrutaba con ello. Bueno, pues desde ahí es donde me llega todo lo que luego he podido hacer en el fútbol, ¿no? Y del colegio, pues bueno, surgió una prueba que hacían en Lezama, que iban un montón de niños de todas las edades, y yo me fui con un vecino y compañero mío del curso que jugaba futbito conmigo, y nos llevó su padre, Koldo Urrutia, y fuimos a hacer la prueba. Y allí estuve 3 sábados seguidos, yendo, probándome, me pedían el nombre, que volviera, y el último día me dijeron que, bueno, pues que en julio empezaría la pretemporada, en agosto, primeros de agosto, y que yo iba a ser jugador del Alevín del Athletic. A mí también me pasó eso, cuando te llevan allí, hacías muchas pruebas, ¿no? Íbamos de la zona de Durango, jugábamos partidos amistosos, varios años, y después ya iban a hacer un equipo a partir de 12 años, había una selección y había que hacer descartes. Y hay un momento en el que te dicen, vas a ser jugador de las categorías inferiores.
¿Tú qué sentiste en ese momento que te dan la ropa, que te dan el chándal? Yo dormí con ella, ¿eh? Yo me acuerdo que me metí en la cama y la puse al lado de mi cama. Pero ¿tú qué sentiste el día que te dicen vas a ser jugador del Atleti? No sé si era consciente de lo que eso significaba, pero sobre todo porque llegaba a casa y les iba a explicar a mi aita y a mi ama, y mi aita y mi ama me iban a decir, escucha, ve pensando cómo vais a ir a Lezama todos los días, porque nosotros no te podemos llevar, tenemos nuestro trabajo, yo soy el quinto de 5 hijos, ahí era necesaria una logística que mis aitas no podían asumirla, y cambiaba bastante, ¿no? el plan de la familia. Entonces estaba casi más preocupado de cómo decirles a ellos que en agosto ya tenía que empezar a entrenar y cómo iba a hacerlo, que lo que suponía, ¿no? El hecho de poder jugar en el Atleti con 11 años o 12 recién cumplidos y ser jugador del Alevín, ¿no? Pero sí, mucha alegría en el día a día y bueno, satisfacción porque el Atleti ganaba la Liga justo además en ese momento, el año 82-83, donde pues todo era grandeza en el sentido de, joder, somos campeones de España, ¿no? De la Liga de España. Y luego vas quemando etapas, sigues y llega ese debut también, ¿no? Con el Bilbao Athletic, que yo creo que ahí en ese momento te dirías, oye, que esto va en serio. Bueno, hay un intervalo, y lo tengo que decir porque se lo he dicho a muchas personas, ¿no? Y es que el difunto Iñaki Zaola, con 15 años, primer año de juvenil, firman otro lateral izquierdo y estaba Xavi San Miguel, que había sido compañero mío desde Alevines, muy buen futbolista en mi propio puesto. Y me dice que no voy a tener muchos minutos y que hay equipos como el Guecho, el Deusto, etcétera, en los que puedo jugar minutos. Bueno, pues yo, por logística y por desde el Oyu cómo llegar, digo Deusto, y Deusto era la uni con su palmo de barro en invierno, y yo con 15 añitos, ¿no? A jugar con personas de 17 en su último año juvenil, incluso 18, ¿no? Y nos vamos a Biescurza y yo, los dos salimos cedidos esa temporada. Y es una anécdota muy importante porque a toda aquella persona cuando he estado en Lezama, que le he dicho que la puerta de Lezama se abre para salir, pero que no se cierra para entrar. Y Xavi Escurza y yo, los dos, tuvimos la capacidad de volver para años posteriores poder jugar en el primer equipo, ¿no? Y creo que es una anécdota muy significativa de que la constancia y el seguir creyendo que puedes hacer las cosas, aunque sea fuera de Lezama, en algún momento te pueden volver a hacer entrar en Lezama, ¿no? Además hay muchos ejemplos. Hay gente que ha salido y ha vuelto mejor, más fuerte, más preparada, más ambiciosa, y se aprende. Se aprende mucho, pero también es cierto, y de unos años para acá, mucho más, que en Lezama los futbolistas, los jugadores, los chicos, algunos de ellos tienen mucha presión. Y tienen mucha presión porque dependiendo de lo que cada uno se le traslade, el mensaje que se le pueda trasladar incluso en casa, ¿no? Todo aquello que empiezas a asumir y que creas o te crean unas expectativas tan altas, si eso con el paso de los días, del tiempo, no se va dando, el jugador hace boom, mentalmente. Frustración que en la mayoría de los casos no se puede llevar y que termina porque tu rendimiento va hacia abajo, en negativo, con muchos problemas, ¿no? Y queriendo incluso salir de Lezama. O colgar las botas. O colgar las botas. Y eso es lo que no podemos permitir, ¿no? Que ocurra a un chico que está en Lezama y que quiere hacer lo que más le gusta, que es jugar a fútbol, ¿no? Y en el Athletic, y yo digo siempre, si estás en el Athletic muy bien, pero es que tampoco tiene que ser la última oportunidad. Se lo he dicho a mi hijo. Mi hijo ha estado en el Athletic, ha pisado el primer equipo, ha estado en el vestuario de San Mamés,
ha convivido con compañeros del Atleti, ¿no? Pero cuando dejó de jugar, cuando no participaba mucho, he sido el primero que le he dicho, Gaizka, fuera de aquí también hay vida y tienes que hacer una carrera en el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues a otro nivel también con otros jugadores que han pasado por Lezama. Y luego está claro que lo que tienes en casa es fundamental, ¿eh? O sea, si en casa tienes a gente que te arropa, que te ayuda, que te anima, que no te vuelve loco, que normaliza la situación, que no espera que seas el siguiente Julen Guerrero o Messi o quien sea. Yo soy de los que siempre defiendo, que la clave, si llegas y si no llegas, para las dos, casa. Es la realidad, Kevin, es la realidad, pero no lo trasladamos de esa manera. Yo he visto a los alevines en su primer día de entrenamiento que salen de entrenar y que sus padres van a recogerles la bolsa y sus padres llevan la bolsa. Y les he dicho a algunos de los padres, ¿en qué ha cambiado vuestra vida o la vida de vuestros hijos del mes pasado que estaban en cualquier otro club de Vizcaya a hoy que juegan en Atleti Alevín? ¿Por qué tenéis que llevar la bolsa de vuestros hijos vosotros, los padres? Ese es el primer ejemplo. No, es que ahora está en el Atleti y le tengo que llevar yo la bolsa. Es que ya es un mensaje que le está haciendo daño a la criatura. Por ejemplo, ese, ¿no? Ahí a mi tío José, que le conoces bien, él suele decir, ¿no? En plan broma, ¿no? Si el partido es a las 10 de la noche, de la tarde, o sea, a las 10 de la mañana, algunos niños hay que decirles que el partido es a las 12 a sus padres, O sea, que los padres vayan a las 12 y que los chavales vayan a las 10. Porque hay algunos padres de darles a comer aparte. Y es una pena por el chaval, Cuando Josu Urrutia entra en Lezama, una de los comentarios que yo le hago, la posibilidad de que Lezama se cerrara para representantes y padres durante la semana, o al menos que solo hubiera un entrenamiento donde poder asistir y ver a los chicos y el resto puerta cerrada, porque me parece que ya durante la semana hay muchos padres, muchísimo más que antes. Yo, que no he visto a mis padres en Lezama porque no han estado en mi desarrollo como futbolista en el Atleti, mis padres no han estado en Lezama, y no por ello digo que el resto no tengan que estar, ni mucho menos, pero digo que sería mucho mejor el que pudieran estar cerrado de alguna manera, para que los chicos no sientan esa presión que ya están viendo cuando el representante está allí o sus propios padres, ¿no? Porque montan en el coche después cuando van a casa y ya tienen algunos padres, no, porque tenías que haber chutado tú, tenías que haber hecho... O sea, mensajes que son contraproducentes totalmente para los chicos. Yo lo suelo contar, mis aitas cuando yo estaba en Lezama iban a ver los partidos, se ponían en una esquina solos con su paraguas, iban a ver a su hijo, nos marchábamos a casa y punto. O sea, nunca han entrado, pues quizá pues porque lo han vivido de otra manera. O sea, aparte me decían, aprovecha la oportunidad, que lo más normal es pues que no se alcance ese objetivo, disfruta, estudia. Pero a ver, yo como aita ahora, yo creo que ese tiene que ser el discurso también, ¿no? Si el día de mañana mi hijo, que no sé, llega allí, que disfrute a tope el momento, pero que sea consciente que es un privilegiado y que lo más normal, por estadística, es que disfrute del fútbol en otros equipos y en otras categorías, pero que el momento lo viva y que valore y ya está. Y que coja lo mejor de estar allí, que es una experiencia brutal. Todo lo que has dicho, que se esfuerce, que tenga constancia, pero sobre todo es disfrutar del momento, sobre todo es disfrutar. Pero ese disfrute de ellos puede venir condicionado desde los mensajes que se le traslada en casa, ¿no? Claro. Y si tú a tu hijo eres una limpiadora en una empresa y le estás diciendo, desde que firma en el Atleti con 12 años, que nos va a sacar de la miseria y de limpiar escaleras, son mensajes... Lo estás matando. Claro, son mensajes que parece que no tienen importancia, pero que los chicos ya los van metiendo en la mochila. Y eso es lo que van a tener durante ese proceso, ¿no? En Lezama o en cualquier escuela de alto rendimiento de cualquier club. Pero en Lezama no podemos lanzar ese tipo de mensajes los padres, ¿no? Ellos tienen que tener libertad y tener una cultura del esfuerzo, que cada vez también es cierto que se tiene menos.
porque los chicos cada vez tienen menos cultura del esfuerzo, cada vez tienen todas las comodidades y entonces es como, bueno, pues si me tengo que esforzar, me cuesta la vida, porque no estoy acostumbrado desde pequeño a hacerlo, ¿no? Aitor, vamos con el debut, 19 años, con Javier Clemente, ¿no? Sí, Javi Clemente decide que subamos 5 jugadores del filial y bueno, de inicio nos quedamos Quique Burgos, el portero, y yo, luego se suma a la primera plantilla Óscar Tabuenca y yo debuto pues el 2 de septiembre del 90 en el Heliodoro López, en Tenerife. Perdimos 1-0 y nos metió Quique Estebananz en el minuto 9, en una jugada de un saque de banda por banda izquierda. Sí, me acuerdo perfectamente. Eso no se te olvida en la vida, jamás, ¿no? Jamás. Eso es un recuerdo imborrable, porque ahí sí que fui consciente de que bueno, era el primer partido con el Atleti, ¿no? Lo que has soñado toda tu vida lo ves cumplido. Luego, vale, el resultado pues es el que es, obviamente, pero algo inimaginable cuando eres muy pequeño, aunque sueñes despierto. Aunque yo de pequeño daba ruedas de prensa, o sea, ya me estaba pensando, me estaba visualizando a que de mayor iba a ser futbolista y yo hablaba yo solo, como que estaba en una rueda de prensa, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Y de soñar qué coche me iba a comprar cuando fuera mayor y debutara en primera y tal. Y me compré el mismo coche que soñaba que me iba a comprar, que era un Golf GTI con bueno, no sé si es el primer sueldo o el segundo o tal, ¿no? ¿Y lo hiciste? Y lo hice, claro. O igual tienes esa oratoria tan buena porque ensayaste mucho de chiqui ahí en las ruedas de prensa. Pues probablemente no, pero bueno, pues me estaba visualizando y siempre dicen que te tienes que visualizar allá donde quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo hice en ese momento y tuve la capacidad y la posibilidad de luego pues llegar a primera y debutar en ese partido en Tenerife. ¿Y cómo se lleva la fama siendo un niño, 19 años, luego ya te reconocerían, Aitor Larrazábal, tal? ¿Eso cómo se lleva? Yo siempre lo he llevado muy bien. No sé, quizás por todo lo que me han enseñado en mi casa, ¿no? He tenido a mis 2 hermanos mayores que han sido futbolistas y mis padres muy tranquilos. Mis padres tampoco cambiaron nada de su día a día porque su hijo jugara en el Athletic. No sé, toda esa tranquilidad, humildad que he visto en el día a día me ha hecho luego pues ser una persona, creo, lo tienen que decir otros obviamente, pero creo que bastante humilde. Y bueno, donde me he intentado parar con aquel que ha querido que le firme un autógrafo, porque es muy bonito cuando debutas y cuando llegas a lo alto de, ¿no? Y sin embargo, cuando ya llevas 7 años, 8 años y estás comiendo en el mismo restaurante que hace 8 años antes y que te hacía ilusión que vinieran los niños a pedirte autógrafos y que ahora parece que, no, oye, espera que termine de comer, que tal, que no, te seguiré firmando igual que hace 8 años. Porque si estaba bien y me parecía bonito hace 8 años cuando debuté, me parece igual de bien, igual de bonito el poder tener esta capacidad ahora, ¿no? Todavía firmarás alguno, ¿no? Sí, alguno firmo, pero muchísimos menos o casi no tiene nada que ver, ¿no? Porque obviamente las generaciones pues ya no te conocen igual y casi es más padres de, ¿no? a los que vienen porque te conocen los padres, evidentemente. Pero habría algún momento en el que dirías, ¿no? Ostras, no sé si vértigo, no sé si déjame un poco, o sea, porque... ¿Sabes lo que peor llevaba, por ejemplo? He sufrido mucho con las derrotas, porque claro, aquí y la confianza pues tiene el derecho de, o las personas creen que tienen el derecho de poder decir cualquier cosa, ¿no? Entonces yo salía de mi casa allí en Lauro, donde he vivido muchos años, y hasta los chofres de los autobuses de Lauro y Castola me decían, oye, a ver cuándo ganáis un partido, o vaya racha, o tal, o no sé qué, ¿no? Entonces, ostras, eso me llegaba. O ir a comprar el pan y que la del obrador te dijera, ¿qué? Vaya partidito ayer, tal, ¿no? Lo que me faltaba, ¿no? O sea, y eso me ha hecho daño cuando yo soy una persona que he cancelado cenas porque hemos perdido un San Mamés y porque no me apetecía ir a cenar después, o dejo a mis amigos tirados, o incluso a mi mujer en ese momento y decirle, no hay cena, porque yo me voy a casa, ve tú si quieres, porque he perdido un partido con el Athletic. O sea, si fuera
en cualquier otro equipo, no sé porque no he estado y no lo puedo decir, pero seguramente no hubiese sido igual de doloroso que perder con el Atleti, ¿no? O de hacer el ridículo en San Mamés algún partido, y eso me ha condicionado sobremanera. Quizás no es lo mejor porque he dejado de hacer otras cosas, ¿no? Y por el hecho de salir a cenar tampoco haces daño a nadie, ¿no? Porque el primer socio del Atleti soy yo. O sea, a mí me han dicho que yo te pago a ti. Digo, pagarás si tienes en tribuna principal algo más que yo, pero poco más, ¿eh? Que yo también soy socio. Yo también me pago a mí mismo. Así que no perdamos las formas ni la visión de lo que es un poco el Atleti para todos. De todas formas, un exjugador del Atleti que también hizo años muy buenos en el Atleti, que tiene muchísima experiencia, me dijo en su día que hay que ser inteligente, que hay que saber cuándo salir, hay que elegir el momento. Algunos no lo eligen, ¿eh? Algunos han hecho esa metedura de pata de salir cuando no hay que salir, sobre todo teniendo eso, ¿no?, en mente. A ver, has hecho una preparada del 15 en San Mamés, has perdido 0-3 en un partido horroroso, pues igual es un día para estar tranquilito en casa. A ver, que estás en tu derecho de salir, ¿eh? Pero no igual irte a tomar unas copas y venga, vamos. Y lo han hecho. Y este jugador, exjugador, me decía, Kevin, si yo he salido el que más, pero he sabido cuándo salir. Y en otros equipos también, ¿eh? Seguro. Inteligente. Esa es la palabra, ¿no? Hay que tener inteligencia para todo. En el campo y fuera de él. Y no dar que hablar. Yo soy una persona que no me ha gustado dar que hablar, ¿no? Y si das que hablar, que sea por lo que haces en el campo, sobre todo, ¿no? No fuera de él. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? Y luego, algo de lo que a mí me ha ayudado, evidentemente, en mi etapa antes de llegar a ser profesional, ha sido el que en muchos momentos de mi carrera, adolescencia, juventud, tener esa capacidad de decidir que yo me voy para casa porque mañana tengo un partido, a no vamos a tomar la última, que muchas veces es lo más fácil, ¿no? Pero es que no es la última te lleva a... Entonces, el decidir en ese momento es lo que luego te puede llevar también a llegar a cotas más altas. Ahora podemos contarlo, ¿eh? ¿Te pillaron en algún renuncio? No, nunca me han pillado en ningún renuncio. Digo, de salir de a última hora, de tal, luego que mañana tengo entrena, no. No. Y he sido una persona, como el resto de compañeros que jugábamos, te digo, contra el Figueras en segunda división, contra el Viva Atleti, y ibas con tu chándal y tal, y en la parte de abajo pues metías tu pantalón y tu camiseta para salir después del partido, porque hacías noche en Figueras. Y he sido de los que esa ropa muchas veces se quedaba allí, porque si el partido era una barraca, yo no salía. Podía ir a la recepción o a la cafetería del hotel, en chándal, tomarme una cerveza y me voy a mi habitación. ¿Has sido juergas? No. No, ¿eh? Ni he sido ni soy, incluso. O sea, soy más de disfrutar del día, de hacer fiestas de día y tal, que de la noche. La noche no me ha gustado demasiado, nunca. Y creo que además, bueno, pues podía ser hasta perjuicio, ¿no?, para el día siguiente, porque hay muchos que tienen la capacidad de, oye, salgo y hago una fiesta y mañana iré a entrenar, ya veremos cómo voy, pero voy a entrenar, ¿no? Yo no, yo si había entrenamiento, normalmente o siempre... Algún balay habrás tenido en el vestuario, ¿no? Unos cuantos, he conocido unos cuantos, sí. Aitor, vamos a hablar del vestuario. Cuando llegas al primer equipo, ¿con quién tenías esa buena relación? ¿O qué jugador recuerdas con especial cariño, que estuviste muchos años? Bueno, sobre todo, yo intenté desde el primer momento, cuando llego al primer equipo, siempre hay los dos o incluso más grupos, ¿no? Uno más de veteranos, que ya ves que... bueno, pues que tienen otra estructura mental quizás, ¿no? Otra edad, claro. Sí, o dentro de esa veteranía que hay también, los que son más informales, por llamarlo de alguna manera, más cachondos, más tal, o los formales, donde su vida pues puede virar o ir de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me sentaba mucho con los veteranos, ¿no? Ander Garitano, veteranos, que llevaban 3-4 años en el primer equipo. Bueno, quizás Genar Andrinúa más, pero Genar, Josu, Richie, Ander Garitano, sobre todo con Ander, porque también nuestras mujeres pues se hicieron muy amigas y teníamos mucha relación.
Y bueno, pues pasamos bastante tiempo juntos, ¿no? Me has puesto al pie, ¿eh? Apa, nada, Soriona, por todos estos años que has estado en la élite ahí en el Athletic Bilbao, pues ha sido 14-15, como un currante nato, que lo has dado absolutamente todo, y nada, ojalá algún día te podamos ver ahí en los banquillos de Samamés. No sé si tanto tiempo, pero ojalá algún día puedas coger las riendas del Athletic. Que nada, ya sabes lo que te aprecio y que te vaya excelentemente bien. Abrazo grande, venga. Qué bueno, sí, muchos momentos con Ander, sobre todo con Luisa, su mujer, embarazada, nació Irache, justo pues, coincido que también era mi boda, y con ellos hemos pasado muchos momentos, ¿no? Ander ha sido muy especial, además como futbolista y como compañero, extremadamente profesional, una barbaridad. Si estábamos cenando fuera de casa un jueves, él ya cenaba su tortilla francesa con espárragos en cualquier restaurante, bar que estuviéramos, porque ya estaba pensando solamente en el partido del fin de semana, ¿no? Pero muchas anécdotas que tenemos, y la verdad que, bueno, uno de los mejores compañeros que he tenido, sí. Y luego eras el 10 suyo, ¿no? Sí. Tú tenías el 3 y pillas el 10. Sí, pero bueno, se da una circunstancia, y es que el Athletic ficha a Vicente Lizarazu y a mí me coge Chato Núñez, que era el delegado, y me dice: Aitor, el Athletic ha fichado a Vicente. Le digo: sí, lo he leído en prensa, me he enterado, tal. Y me dice: y bueno, pues tiene su cláusula o una cláusula que tiene, que ha elegido el 3 y bueno, pues el club le va a poner el 3. Le digo: vale, pues nada, pues si el club se lo va a poner y me estás diciendo lo que hay que hacer, pues es que no hay ningún argumento más. ¿Te molestó? ¿Qué te voy a decir? Bueno, pues igual sí, en ese momento, igual sí. Yo llevaba 6 años ya en el primer equipo y bueno, pues llega un futbolista que, a pesar que era internacional con Francia, había ganado creo que la UEFA con el Girondins, etcétera, etcétera, bueno, pues elige el número, pues oye, que se lo gane, ¿no? Pensé yo, pero no fue así. Y yo, en ese momento, Ander Garitano firma por el Zaragoza y el 10 queda vacante, y digo, pues le dije a Chato: pues si está el 10 y puedo ponerme el 10, pues oye, me pongo el 10, que me gusta ese número, y además lo deja Ander, y es como, bueno, pues con esa relación que teníamos, pues un pequeño homenaje, ¿no? De alguna manera. Es cierto que con el 10 y de lateral izquierdo, pues era un poco como raro, pero bueno, pues así ocurrió y así fue lo que pasó. Y Ander Garitano te ha dicho que, oye, que a ver si algún día te vemos en el banquillo de Samamés dirigiendo al Athletic. Sí, bueno, pues evidentemente sería algo muy chulo, ¿no? Un sueño también que tienes por realizar, pero bueno, es un mundo muy duro, es un mundo que también hay que demostrar muchas cosas, y que si yo estoy donde estoy ahora, pues será porque no he merecido estar más arriba, ¿no? Eso es lo que pienso siempre, y todavía, pues gracias a Dios, tendremos tiempo para seguir entrenando, y ya veremos a ver lo que ocurre, pero hay que ir paso a paso y peldaño a peldaño, y quedan unos cuantos. Vamos a hablar también de Luis Fernández, 98, centenario. El equipo queda segundo, se clasifica para la Champions. Yo era jugador del Athletic, además en categorías inferiores. Recuerdo ese año que fue una pasada. O sea, el Athletic quedó subcampeón. Nosotros ganamos el Mundial en Nantes. Llevaba el 10, además, mira, que me acuerdo encima que me la dedicaste, esa camiseta. O sea, fue un año mágico, me imagino, subcampeones. Además, solo iban 2 a Champions, ¿no? Sí. Por entonces, ahora van 4. O sea, lo que hizo el Athletic ahí, quizá perdemos la perspectiva de lo que se consiguió, ¿no? Sí. Fue un año brutal, ¿no? Y además el segundo jugaba la previa, o sea, no entrabas directo, ¿no? Hicimos un muy buen final de temporada. El equipo estuvo fuerte. Fíjate que los mediocentros eran Josu Urrutia y Bichor Alquiza. O sea, 2 jugadores que años atrás
y no muchos, eran casi las medias puntas de sus equipos, tanto Víctor en la Real como incluso Josu en el Athletic, ¿no? Cuando juega sus primeros partidos, y eran los medios centros. El equipo estuvo muy bien, hicimos una gran temporada, muy buena, y bueno, redondeamos ese partido en mayo contra el Zaragoza, ganándolo y bueno, teniendo pues, sin haber ganado un trofeo, sin haber ganado una competición, se celebró en Bilbao como si eso hubiese sido pues casi ganar la Europa League, ¿no? A José María le vacilasteis aquel día, ¿no? En la celebración. Un poquito, se le vaciló un poquito. Bueno, ¿a quién no, no? En esos días de tanto júbilo. Mira, te voy a poner también aquí otra. Aupa Aitor, aspaldiko, besarka handi bat, nada, mandarte un abrazo, un saludo y nada, que vaya todo bien en los nuevos retos que vayas a cometer. Venga, besarka bat, agur. Sí, Víctor, muy bien. La verdad que, bueno, llegó de la Real. Para él fue un salto importante porque, siendo hijo de quien era en ese momento, pues venir al rival del otro lado de la autopista, pues era como algo que podía suscitar mucha presión, ¿no? Pero ha sido un muy buen compañero y un gran futbolista que se ha adaptado además a cada circunstancia que le requería el equipo y la necesidad que se tenía de él, y que luego demostró que el rendimiento que dio al equipo fue muy muy alto, ¿no? Hace poco chateé con él además por la pérdida de su aita, y bueno, ya está demostrando con Yagoba que también es parte de un gran entrenador, que es una de las cosas que no se le veía tampoco a Víctor, ¿no? Igual que a otros. A Ernesto, yo tampoco a Ernesto no le veía que iba a ser entrenador en el futuro, quizás, ¿no? Y sin embargo, mira cómo son las cosas, ¿no? Cómo se dan. Y bueno, pues yo también le deseo lo mejor, como no puede ser de otra manera, y a ver dónde llega esa carrera de entrenador. Está como un chaval, físicamente. Sí, bueno, la llegada de Sabino Padilla al Athletic fue ese año, un año antes, y nos hizo a todos, o a muchos, el quedarnos en chasis, y algunos siguen en chasis, algunos desde entonces. Es el caso de Víctor, que hace mucho deporte, Cuco, por ejemplo, empezaron a hacer, aún dejando el fútbol ya, mucho deporte, cuidar la alimentación, la dieta tan importante para estar fuerte, para sentirte bien. Y en el caso de Víctor, ya digo que sigue porque se cuida mucho y lo demuestra, ¿no? Tú también estás como un chaval, ¿eh? Bueno, pero yo he sido de los que, cuando yo le decía a Sabino, mi ama, si ha puesto alubias cuando yo llegué a casa, pues ya cenaré los espaguetis luego a la noche, pero yo las alubias no las voy a perdonar, y a mi ama no le voy a hacer el feo de no comer las alubias. Entonces, lo mío, he de decir que hay un comportamiento y unos genes de mi aita, que siempre ha sido muy delgadito, y que yo, gracias a Dios, porque como bien y vivo bien, pues me conservo más o menos también bien. Aitor, el lateral izquierdo, desde que te fuiste tú, nadie cogía esa parcela, ¿no? Es verdad que, bueno, estuvo Del Horno, Lizarazu, Casas, Koikili, Valenciaga, Castillo. No sé, es verdad que costó, ¿no? Y la gente, ¿cuánto te ha hecho de menos a ti? Joder, desde Larrazábal es que no hay un lateral que se consolide. Esa frase te la habrán dicho X veces, ¿no? Sí. Y nada más dejar el fútbol, en 2004, en un restaurante de Bilbao, que también tengo mucho aprecio por ellos, porque siempre me han tratado muy bien, es el Serantes. Hubo una persona pues que ya había bebido más de lo que debía de beber, pero siempre dicen que no se me entienda mal, que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Y este se me acercó por detrás, pero poquito tiempo después de dejar, y me dijo: otros vendrán y bueno te harán. Y no le entendí la primera vez, y le dije: perdona, es que no te he entendido. ¿Qué? Entonces me lo repitió y me lo dijo él: otros vendrán y bueno te harán. Y me he acordado siempre de él, de esta frase que me dijo, te digo, 2 meses después de haber dejado el fútbol. O sea, fue brutal. Y luego es cierto que se han ido dando, ¿no?, esas circunstancias. También es cierto
que en condiciones normales, si Asier del Horno hubiese seguido en el Athletic, yo creo que hubiese jugado muchísimos partidos y que no se hablaría de todo lo que después se ha hablado. Pero sí ha habido muchos futbolistas que han ocupado esa demarcación y que no han tenido la continuidad pues, que tuve yo, ¿no? Y ahí por circunstancias, obviamente por mi constancia, por mi sacrificio, porque hubo un momento en que me planteé marchar, cuando el Atleti firma a Vicente Lizarazu, yo ya tenía apalabrado con un club de primera contrato de 5 años y los presidentes habían hablado. Es cierto que José María Arrate en ese momento dijo que no se me iba a vender, que no se me iba a traspasar, porque Luis Fernández contaba conmigo, que yo no lo veía venir, porque Luis me dijo, cuento contigo y vas a jugar muchos partidos. Y yo decía, pues si viene Vicente Lizarazu, o sea, ¿dónde voy a jugar yo? Y es cierto que luego fuimos compatibles en muchos partidos, al margen de que él se lesionara bastantes partidos, que tuviera la pelea con Kili González y que ocurriera lo que ocurrió, pero fuimos compatibles en bastantes partidos y utilizando demarcaciones diferentes, pues jugamos los dos, ¿no? Menudo capítulo de Kili González, Combate de boxeo total, me acuerdo. Mira, yo estaba en la tribuna y no me lo podía estar creyendo. O sea, yo estaba viendo el partido contra el Athletic Zaragoza, estaba sancionado, me parece, y cuando vi que se estaban dando como se estaban dando, dije, pero esto, o sea, ¿qué está pasando, no? Y rápidamente, o sea, lo siguiente que pensé es, ostras, ahora voy a jugar una serie de partidos seguidos de lateral fijo, porque va a pasar algo con lo que está pasando en el Egoístamente te vino bien, Evidentemente, ¿no? Por circunstancias, pues vuelves a estar preparado, estás preparado, pero tienes la oportunidad de jugar otra vez en el puesto que has venido jugando años atrás y que ahora pues habías perdido un poco por el protagonismo de Vicente, ¿no? Pero lo que es la vida, el destino, pasan cosas y hay que aprovecharla. Lo que hablábamos antes. Exacto, lo que hablábamos antes. Por eso digo que, bueno, pues el hecho de ahora no estar entrenando o de que no inicie la temporada o lo que fuera, pues yo creo mucho en el destino, ¿no? Y en las situaciones que se dan por algo. Háblame de tu primer gol y qué te dijo Ernesto Valverde justo antes de meterlo. Pues fue en Mallorca y sí, hay una expulsión del portero y bueno, cojo el balón para lanzarlo, pero no por nada, sino por el hecho de que, bueno, en algún entrenamiento había tirado algún penalti y tal, y, bueno, pues los compañeros, joder, pues los tiras bien, pues el domingo sí tal, siempre los lanzaba Ander Garitano y Ander no estaba en el campo en ese momento y fui a por el balón y Ernesto se me acercó y bueno, y me dijo, Larra, ¿lo vas a tirar seguro? Y le digo, sí, sin problema, y me dice, si fallo yo no pasa nada. Veterano, venía del Barça, bueno, pues se puso una responsabilidad o quiso quitarme a mí, eximirme de esa responsabilidad en caso de error, ¿no? Mucha gente en ese fondo, apretando, tal. Bueno, le dije, no pasa nada y si fallo yo tampoco va a pasar nada, ¿no? Es lo que pensé. Y lo tiré. Y fue el primer penalti que hice en Primera División. ¿Cómo lo echaste? No sé, no me acuerdo. Pero entró. Sí, no me acuerdo, no sé porque en ese momento todavía, y es cierto, yo no había empezado a estudiar a los porteros rivales, que luego empecé a hacerlo. O sea, ya no solo los porteros estudiaban cómo tiraban cómo ensayaba o cómo tiraba el lanzador, sino que yo también empezaba a ver vídeos de porteros y estadísticas de hacia qué lado se lanzaban más, etcétera, etcétera. Pero ese partido, sinceramente, y habré visto igual repetido, no, tampoco he visto muchas veces, repetido ese penalti, pero no me acuerdo de dónde lo tiré. ¿Se lo recuerdas a Ernesto esa anécdota? ¿Alguna vez se la ha recordado? Alguna vez sí, se la he recordado, alguna vez sí, y la he dicho, porque es una realidad, o sea, la he verbalizado porque a mí me caló, o sea, me llegó, si fallo yo, no pasa nada. Y dije, si fallo yo tampoco. ¿Cuántos penaltis has marcado con el Atleti? Pues no sé si son 28... Yo tengo aquí un dato, no sé si está bien, 34. ¿Marcados o lanzados? Es que tengo aquí lanzados 42 y marcados 34. Puede ser 34. Hay uno que se cuenta que es el que le tiro al Mérida, que meto el rechace, entonces se cuenta como error. Otros cuentan como acierto. Porque hombre, el porcentaje tienes bueno, Sí, un 88%. Joder. Yo sé que el porcentaje lo hizo luego Ignacio Palacios Huerta, que estuvo con nosotros, la directiva y Josu Urrutia,
Y siempre me decía, ¿no?, que había hecho esa estadística y que era de las más altas de primera división en toda la historia, ¿no? Incluso con Koeman, con algunos de estos, Mendieta, que lanzaban también. Tengo aquí un dato, yo no sé si esto es muy de fiar. Desde la retirada de Larrazábal, el Athletic tiene un ratio de fallos de en torno al 40%. Me parece demasiado, ¿no? Bueno, ha habido momentos en los que Bueno, se ha puede fallado ser, mucho. puede ser, ¿eh? Ha habido momentos en los que se ha fallado mucho en el tiempo transcurrido entre mi retirada y hace 2 o 3 años. Sí, ¿eh? Se fallaron muchos. Y luego tuvo una racha muy buena Adu, por ejemplo, Arichaduriz, y ahí como que... Sí, se niveló un poco, ¿no? Pero sí ha habido años en los que, por unas cosas u otras, se cometían bastantes errores en los tiros, en los lanzamientos. Y lo que sí hacías era contundencia, bien pegado, a menudo al medio. O sea, le tenías pegado ese golpeo. Sí, pero cambiaba también, ¿eh? Y un poco dependiendo del portero. Me acuerdo en Tenerife, por ejemplo, que ganamos, tiré penalti y lo tiré cruzado abajo, porque el portero, no sé si era Ojeda en ese momento, que iba bien a la derecha. Entonces, y luego también depende del minuto del partido, porque estás un poco más cansado, entonces coges un poco más de seguridad. Los primeros lanzamientos de los partidos, me acuerdo contra el Real Madrid en San Mamés, me acuerdo a Cañizares también en San Mamés de portero, no sé si en el Celta, seguridad interior, media altura y a la derecha el portero. O sea, porque yo tenía mucha seguridad en ese momento, pero cuando los minutos van para adelante, es el minuto 80, 75... Claro, aparte, si estás más cansado, hay más opciones de que se te vaya arriba. Entonces, si tú estás recién empezado, joder, el cuerpo está todavía bien, le aseguras más y te va bien. Claro, si estás cansado, cuerpo atrás. ¿Has hecho alguna de las de ensayo? Por encima, creo que no. Pero al larguero sí. Larguero contra el Salamanca en San Mamés, Estelea de portero, y contra el Villarreal, que perdimos 5-2 en Villarreal. Y larguero gol también habrás hecho. Larguero gol... Apurando ahí. No, mi último partido estuvo muy cerca del larguero, pero entró por toda la escuadra en Málaga, que perdimos 2-1, y ese fue mi último gol con el Atlético. Luego Chupete, Larrazábal. ¿Cuántos goles, le has dedicado a los grandes de la casa? Pues ¿sabes qué pasa? Que además fue como... nació en diciembre y fue con Luis Fernández el año del centenario, y fueron como 4 seguidos. O sea, este niño ha venido con el pan debajo del brazo. Y bueno, pues fue una anécdota de estar en la clínica, y una prima de mi mujer en ese momento pues me dijo, ¿y cómo lo vas a celebrar? Y dije, ostras, pues no lo sé. Si además yo, que meto uno cada 100 en viento, me da igual. Pero lo empecé a pensar y digo, pues voy a tener algo preparado, no vaya a ser que... Y efectivamente, ¿no? Y pensé que pues tenía que ser algo diferente, y como no había visto lo del chupete, bueno, pues se me ocurrió hacer lo del chupete. ¿Y cuántas veces te han dicho lo del chupete? El chupete Larrazábal, el chupete. Muchas. Y a día de hoy, todavía, de esa generación, hay muchas personas que me lo dicen, ¿no? ¿Dónde está el chupete? ¿Dónde lo tienes guardado? ¿Los tienes guardados? Sí, porque además fueron diferentes, ¿eh? En la primera época fue con mi hijo el mayor, que tuvo como más relevancia, ¿vale? Porque, bueno, era la primera vez y tal, y luego ya fue con el pequeño, que el pequeño se cabrea todavía, ¿no? Me dice, a mí no me dedicaba, a ti también, fueron 3, contigo fueron 3, con Gaisca es cierto que fueron 4, pero contigo fueron 3, pero ya no fue el boom aquel de celebrar. Y luego vuelve el chupete cuando Gaisca llega al élite. Exacto, claro. Exacto. Y ahí es donde de alguna manera se cierra el círculo, ¿no? Porque el chupete, cuando nace y se le dedican los goles, pues llega a primera división y tiene la gran suerte de debutar con el primer equipo del Atleti también, cuando poco antes pues casi hubiese sido inesperado, ¿no? Porque jugaba en Lauro hasta los 17 años con sus amigos, con su equipo y sus compañeros. Qué fuerte, ¿no? Que luego, mira, le dedicaba los goles y llega él, al Atleti. Es una pasada. Sí, fue bonito, fue muy bonito. Porque ya digo que además fue en poco tiempo, ¿no? Gaisca siempre ha tenido cierto nivel. Yo no soy de los padres que alardea del nivel que tengan sus hijos, pero siempre ha tenido cierto nivel. Y compañeros de Lauro pues se iban, uno al Dano, otro al Guecho, otro al Santuchu,
y a mí me decía, Aita, yo no tengo nivel. Y le digo, sí, pero nosotros vivimos en Loiu y logísticamente pues no es como, ni tenemos metro, ni tenemos tren, ni hay que andar para atrás y para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues fue como complicado. Pero ese último año de juvenil yo sí aposté de alguna manera un poco más por él. Hablé con el Dano, fue a prueba, porque es cierto que fue a prueba al juvenil, pero enseguida me llamó el entrenador y me dijo, Aitor, se va a quedar y va a jugar. O sea que no sé cuánto, pero se va a quedar en la plantilla. Apaita, sorpresa. Bueno, nada, empezar diciendo que me alegra mucho formar parte de este homenaje que te están haciendo. Decirte que Sorionak, por lo que has conseguido tanto en tu trayectoria futbolística como jugador y como entrenador. Decirte también que yo creo que en esta segunda etapa también te quedan cosas bonitas por conseguir, que sigas peleando como hiciste en la época en la que saltabas al verde con las botas puestas, porque solo así lo conseguirás, y estoy seguro de que pronto van a venir cositas y nada, que para mí también en ese aspecto y en lo que a mi profesión respecta ahora mismo, ha sido un ejemplo de profesionalidad, de cómo hay que ser un gran futbolista, de la importancia que tiene y el privilegio que tenemos todos y cada uno de los que nos dedicamos a esta profesión por ello, por tener esa suerte y nada, que estoy seguro de que me vas a seguir dando consejos allá donde vaya y nada, espero que pronto, bueno, te salga algo como entrenador, otro proyecto de futuro, ilusionante, y si no, bueno, con calma, pero estoy seguro de que sí. Eta hori, besarka handi bat, postenaz, benetan, formar parte de esto, estar aquí, que me esté escuchando ahora mismo, eta hori, laster gauz, eta hori, espero te gustate bideo hau. Agur! Primogénito. ¿Qué me dices? El chaval. Pues nada, que lo que se ha ganado también y lo que está haciendo pues es por su trabajo, ¿no? Y porque es un muy buen chico, los dos. He de decir que los dos, que estoy muy orgulloso de mis hijos, la verdad. Entiendo que todo padre, pero por la parte que me toca a mí, pues evidentemente pues más, ¿no? Y él, bueno, pues un poco siempre creo que ha sentido esa presión de tener que hacer algo que se parezca a lo que hizo su Aita, ¿no? Y menuda mochila, ¿no? sí, eso es duro, ¿eh? O tiene que ser duro, entiendo. O sea, ¿Lo has hablado con él? No lo sé, porque sí, y le he dicho que intente hacer su carrera, porque esto se pasa luego rápido y al final vas a estar pensando y siempre pensando, no, el Atleti, joder, ojalá vuelva, tal, y no puedes pensar eso, porque se te van pasando los años. Disfruta de este camino y haz la carrera que puedas hacer, porque y llena la mochila, que es lo que te va a quedar para el día de mañana, o sea, también se lo digo. Así que, bueno, esos consejos que de vez en cuando me pide. Ahora he estado en Tailandia de vacaciones y me llamó, Aita, necesito estar contigo porque tengo esto. Y bueno, mira, aprovecho porque en breve se va a saber dónde va a estar el año que viene. Y yo creo que es una experiencia para él muy chula y yo le he animado a que dé ese paso. ¿Y qué consejo le darías? El más importante, ¿cuál es? Bueno, pues que los valores que le hemos transmitido, hemos intentado transmitirle en casa, que siga teniéndolos, ¿no? Ese comportamiento, esa humildad. El fútbol es algo paralelo a la propia vida, pero no tienes que pensar solo en fútbol. Lo importante es la persona y los valores que cada persona tiene, ¿no?
y eso es lo que hemos intentado transmitirle en casa, a su madre, su ama, sus aitites, y por la otra parte también, ¿no? Su aita, sus aitites en su momento, ahora ya no están con nosotros, mis aitas, pero eso es lo que hemos intentado, ¿no? Esa humildad y esa constancia y esa cultura del esfuerzo, ¿no? Que yo creo que sin eso no hay nada en esta vida. Ha estado bien de vacaciones, ¿eh? Se ve en el vídeo, había un fondo ahí, no sé si estaba en la zona de la playa, porque se veía un cielo azul, y ya le dije, yo estaba en Durango con un cielo negro, y le dije, mira, aprovecha que lo bueno se acaba pronto. No, ha estado muy bien, porque además ha mandado unos vídeos, unas cosas, y ha disfrutado muchísimo, y es lo que hay que hacer, ¿no? Tiene 25 Claro. años, tiene que disfrutar, tiene una novia fantástica, Bea, que le ayuda muchísimo también a llevar la vida. Qué bueno. Y entre los dos, pues hacen la verdad que un bicote fantástico, y yo como aita pues estoy orgulloso de los dos hijos y de la persona que comparte también la vida con Gaizka, que es Bea, y a la que de aquí también pues le mando un beso, como no puede ser de otra manera. Y espérate que el día de mañana te hagan aichiche Ojalá y saque el chupete para celebrarlo. Lo estoy deseando, Kevin. A mí me encantan los niños, he disfrutado muchísimo con mis hijos hasta que me separé. Tenían 9 y 12 años, pero yo he sido de las personas y de los aitas que he pasado muchas tardes, gracias a Dios, con ellos, a la salida de la Icastola, en casa, desde que nacieron, porque me levantaba cada toma que había que despertarse para que tomaran del pecho de su ama y tal, y yo he disfrutado de esa etapa, siempre lo digo, y además es que ahora cuando tengo un bebé en brazos, de hijo de una amiga, de lo que sea, ¿no? de que tienes momentos, disfruto muchísimo, porque son etapas que nunca vuelven y que se pasan muy rápido, ¿no? y son fantásticas, desde luego. Y para ellos también me imagino que duro, ¿no? Tema de la separación, y sería complicado, ¿no? Hombre, como para todo niño, cuando algo que tienes como referentes muy idealizado, ¿no? Que es el matrimonio y de tus padres, y que convivan juntos, pues eso de alguna manera se trunca, pues no fue fácil y bueno, pues siempre hay un sufrimiento ahí, ¿no? En su caso, además, la decisión la tomé yo, y aunque la tomes tú, pues parece que estás preparado, no lo estás, y también sufres mucho, ¿no? Lo que pasa que, son decisiones que hay que tomar en la vida, y se dan. ¿Se aprende más de lo malo que de lo bueno? Yo creo que se aprende de las dos cosas, pero hay que extraer las conclusiones y quedarte con lo que más importancia tiene, ¿no? De lo malo y de lo bueno también, ¿no? Pero siempre se aprende si tu mente está abierta y un poco tu perspectiva de lo que viene y de lo que ha sido, de alguna manera, la vida hasta ese momento, extraer siempre lo positivo, y te hace persona al final más grande, ¿no? Aitor, te retiraste en 2004, 445 partidos oficiales, 14 temporadas, 43 goles. Ahí es nada, ¿eh? Sí, bueno, es cierto que los números, en función de cuando va pasando el tiempo después de retirarte, parece que adquieren más relevancia, ¿no? Yo no era consciente. En 2004, cuando dejo el fútbol, no, el cuarto jugador con más partidos, tal. Ahora no sé si el 10º, pero bueno, son números que son importantes porque obviamente te han hecho entrar en la historia del Athletic, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, son fruto de la constancia, del trabajo y del sacrificio que has tenido durante esos años. Te voy a leer algunos de los top totales, ¿eh? Iríbar, 614. Rojo, 541. Muniain, 535. Joseba Echeverría, 514. Aitor, me han comentado que ibas a estar hoy en el programa, y nada, hemos vivido pues muchas vivencias como jugadores. Ahora nos toca sufrir un poco más desde los banquillos, y nada, mandarte un fuerte abrazo, a ver si nos vemos pronto, y bueno, hasta la vista.
Sí. Qué grande el gallo, El gallo, sí, joder. Yo estaba de viaje de novios en Punta Cana. Llamé por teléfono, no había móvil en ese momento, llamé a casa. Y me cogió mi aita. Le digo, aita, ¿qué tal todo por casa? ¿Qué tal estáis? Bien, bien, tal, no sé qué. Me dice, aquí estoy viendo las noticias porque el Atleti ha fichado uno de la Real. Me dice, ha pagado no sé ni cuánto, un montón de millones. Le dije, ¿de la Real? ¿Y quién? Un chavalín de 17 años, me dijo. Digo, pues ya está, ese Cheve, que había jugado un rato contra nosotros, además, poco antes, tal. Y fue la bomba, porque el fichaje tuvo bastante repercusión mediática, ¿no? Y luego, bueno, pues ya se demostró que fue un fichaje totalmente acertado, porque el rendimiento que ha dado Joseba durante los años que ha estado en el Atleti, pues ha sido fantástico, ¿no? Y muchas anécdotas, muchísimas anécdotas, porque, bueno, desde el día que llegó, que bueno, ya se le veía que era un gallo, no sé por qué luego ha tenido este mote durante tanto tiempo, ¿no? Porque se cambiaba en la percha de al lado donde me cambiaba yo y bueno, pues le dije a ver qué tal estaba, tal, no sé qué. Me miró así como diciendo, yo, bien, esto lo voy a llevar sin ningún tipo de problema. Y ahí fue donde pues ya vimos que era gallo para rato. Vaya fenómeno. Sí, un fenómeno. Y la verdad que Pero hemos tenido... uno de los inteligentes, de los que hablábamos antes, pues este es uno de los inteligentes también. Ha sido muy inteligente dentro y fuera del fútbol. Le hemos tenido de ídolos, o sea, ya por edad. Yo me acuerdo cuando llegó Joseba, Julen Guerrero, ese póster agarraos. Y Joseba ha sido tanto para el Atleti y ahora le vemos también, yo le deseo también lo mejor en cuanto a míster, ¿no? Tenemos ganas también de que vayáis creciendo, ¿no? Y vayáis también haciendo pues ese camino, ¿no? En los banquillos. Sí, es así porque, bueno, pues cuando hay personas y jugadores que son tanto de un club... Y te marcan, nos marcan. Y en este caso del nuestro, ¿no? Y marcan una época porque hay una generación que vive a la par que ellos, ¿no? Y que lo que ellos consiguen como club dentro de nuestro Atleti, pues esa generación que está fuera paulatinamente y que lo vive, pues evidentemente luego va a querer lo mejor también como entrenadores, ¿no? Y de momento pues ahí va dando sus pasitos también. Y en mi caso, siendo jugador de categorías inferiores, erais ídolos. O sea, nosotros como chavales queríamos ser vosotros. Y luego la vida, ¿no? Pues nos permite conocernos, tener una relación, pero también eso es otra parte bonita, ¿no? Que al final nunca se sabe. No, nunca se sabe cuál es el camino de cada uno, en qué momento te vas a cruzar, en qué otro momento puedes separar tus caminos y volver a encontrarte, ¿no? Es la vida y es lo bonito, ¿no? Que tenemos de poder disfrutarla y bueno, y de que sea muy larga, ¿no? Luego le tengo a Iraola 510, Susaeta 507, De Marcos 499, Gainza 496, Orue 483 y Aitor Larrazábal, como has dicho, 10º 445. Mira, el 10º, el 10. Bueno, es cierto que hay una generación, que son los Susa, Demar, Muni, Andoni, Iraola, que han jugado muchos partidos, porque el Atleti en los últimos años ha estado reiteradamente pues en competición europea. ¿Juegan más partidos al año? Y juegan más partidos al año, ¿no? Y luego hay que tener una continuidad, no lesionarte mucho para también tener esa capacidad, empezar muy prontito, como el caso de Iker Muniain, ¿no? Que empezó muy pronto siendo ya de jugador de primer equipo, a pesar de que luego tuvo un par de lesiones, y todo eso pues te da la posibilidad de jugar muchos partidos, ¿no? Entonces es una grandeza. Yo soy un gran privilegiado, te lo he dicho antes al principio de la entrevista, lo mantengo fervientemente porque es así, porque he jugado 445 partidos en un club donde todos y cada uno de los vizcaínos queremos jugar, y donde fuera de las fronteras de Vizcaya hay muchísimas personas que también darían mucho por poder estar en este club, ¿no? Tan diferente del resto. Y muchísimos no pueden. Pero no puedo por nuestras reglas del juego, ¿eh? Mira, no por calidad, por reglas del juego. Hay una anécdota fantástica que tengo con Michael Laudrup, al cual admiro desde que yo debuto en Primera División. En el Bernabéu, después de ganarnos, nos metieron 5
o 4, y le doy la mano después del partido, a un apasionado del vino, igual que yo, y le felicito y me dice felicidades tú. Y le digo, ¿yo? ¿Por qué? Después de la tunda que nos habéis metido. Dice, porque juegas en el único equipo en el que yo no puedo jugar nunca. Eso me lo dijo Michael Laudrup en el Bernabéu. Y me llegó también al corazón. Fue una contestación que no me la esperaba para nada. Pero es la realidad. Brutal, ¿eh? Brutal. Para ir terminando, ya un cuestionario rápido. De todos los entrenadores que has tenido, que ya he estado mirando y has tenido unos cuantos. ¿Quién tenía el que más mala leche? Heinkes. ¿Quién era el más cachondo? Luis Fernández. ¿Quién daba las charlas más largas? Javi Ureta. ¿Con quién eran los entrenamientos más exigentes? Varios, pero Heinkes. ¿Con quién aprendiste más? Con unos cuantos. Me dejaría alguno. ¿Con quién lloraste más? No he sido una persona de mucha lágrima. No, siempre lo he llevado por dentro. ¿No eres de llorar? No. O sea, cuando lloras te acuerdas porque lloras poco. Muy poco, sí. Muy poco. ¿La última vez que has llorado? Pues yo creo que en el aniversario de la muerte de mi ama, probablemente. Pero ya hace 11 años que falleció, pues hará unos 5 años o así. Y porque, bueno, pues me acuerdo de ella, me acuerdo muchos días del año, de mi vida, pero pues algunos aniversarios son especiales, ¿no? También de cómo esté cada uno, pues si estás un poco más sensible, probablemente, pues igual te acuerdes un poco más, ¿no? Pero no soy una persona de lágrima fácil. Ahora en alguna película también, cuando hay niños que sufren, pues porque me acuerdo quizás de lo que hemos tenido nosotros, de lo que han tenido mis hijos, de todas las posibilidades que tienen muchos de ellos, y hay otros que viven en la pobreza y sufriendo en el día a día, ¿no? Y eso me da mucha pena, me llega al alma. A mí a veces me hace falta llorar. O sea, es como que necesito sacarlo. Ya te liberas, de alguna manera. A ver, que son formas de ser, ¿eh? En tu caso igual lo guardas y no te hace falta. Yo creo que a veces necesito llorar. Y sí soy, sí soy de llorar. Yo soy muy templado. Eso dicen los que conviven conmigo, ¿no? Los que me conocen. Muy regular, bueno, pues como futbolísticamente, sí, ¿no? Muy regular para jugar muchos partidos. Pues en mi vida también soy muy regular y muy templadito, ¿no? Es difícil que yo me altere, salvo que esté en un banquillo que quizás... Pero también guardo mucho las formas, incluso en los banquillos. Cuestionario rápido. Un equipo. El Athletic. ¿El Athletic es? Un sentimiento. Un estadio. San Mamés. San Mamés es... Mi segunda casa. Un jugador. Qué difícil. Qué difícil. El Chopo. Un compañero. Ander Garitano. Ídolo de la infancia. Iván Lendl. Mejor jugador con el que has jugado. Pues el mismo Echeve. Mejor jugador al que has sufrido. Innumerables. Mejor jugador al que has entrenado. Al que he entrenado. Pues Tony Sánchez. Un entrenador. Heinkes. Un entrenador que te hubiera gustado tener. Ahora, pues quizás Guardiola. Lo mejor de ser profesional. Pues las normas que tienes en el día a día y los valores que tienes que intentar demostrar porque los llevas dentro. Lo peor. Todos los que te agarran del hombro cuando tienes algo de fama y no son amigos.
Si no hubieras sido futbolista, ¿te hubiera gustado ser? En su momento dije que abogado, pero siempre he dicho que periodista deportivo. Partido que recuerdes con especial cariño. Muchos, quizás el más importante, pues ese partido contra el Zaragoza que nos dio el acceso a Champions. Una derrota para olvidar. El 7-0 en el Nou Camp. ¿Taco, goma, aluminio o mixto? Siempre aluminio. ¿Cerveza o calimocho? Soy de siempre de cervecero, pero el calimocho de Verdejo me gusta mucho. ¿Tortilla de patata con o sin cebolla? Con cebolla y hecha por mí. Una ciudad. Bilbao. Un lugar para perderte. Menorca. ¿A qué le tiene miedo Aitor Larrazábal? A nada. ¿Un deseo? Que el Atleti sea campeón en breve. ¿Y va a ir a la Conference? Pues ojalá. Hay gente que dice, no, porque lo que no se ha ganado en el campo, lo que no se ha ganado en el campo, si van a sancionar a otro equipo por lo que sea, y ahí no me meto, si lo tienen que hacer o no, pero si el Atleti tiene la oportunidad de ir a la Conference, ojalá vaya y ojalá haga un buen papel. Has dicho que te hubiera gustado ser periodista deportivo. Sí. ¿Cómo ves a mis compañeros de profesión, a la prensa vizcaína, cómo te han tratado? Bien, yo no me quejo nunca. Solo hay, creo que uno o dos con los que no guardo nada de feeling y no sé por qué. Es más por ellos que por mí, probablemente. Pero con la mayoría de los que en su momento han hablado de mí cuando yo jugaba y sus críticas crónicas, etcétera, etcétera, algunos de ellos, bueno, han sido duros, pero también he pensado siempre que era su labor o tenía que ser su labor, ¿no? Entonces sigo guardando relación con muchísimos de ellos y bueno, hasta la fecha pues una relación cordial. A mí me seguirás dando entrevistas, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Lo tuyo y lo mío, al margen de esta relación periodista, exprofesional o exfutbolista, también va un poco más allá. Entonces, bueno, pues cuando quieras sabes que estoy encantado de poder charlar contigo. Es que ricasco, Aitor, de verdad ha sido un placer. Te hemos conocido un poquito más. Ha sido una gozada, el sitio maravilloso. Y te deseamos lo mejor porque te lo mereces y seguiremos en contacto. Es que ricasco a vosotros por venir hasta aquí, en primer lugar, y bueno, por hacer tan amena esta entrevista, ¿no? Que la verdad que ha sido una gozada. Es que ricasco, Aitor. A Y a ustedes, punto y final. Volveremos la semana que viene con otra entrevista. Hasta entonces, que descansen. Ondo y san.